Bien, muy buenas hermanos y amigos que están acompañándonos en tu canal O Amor de Dios una vez más. Tu hermano en Cristo Gustavo te da la bienvenida y te invita para que disfrute un tema más. En esta ocasión vamos a hacer una reacción a un video que encontré en las redes de unos teólogos muy famosos que están dando su opinión en relación a acontecimientos escatológicos que tienen que ver con el libro de Daniel. Así es que yo realmente lo que voy a hacer es que voy a poner el video para que ustedes puedan verlo. En el video ustedes van a ir escuchando y vamos a ir analizando algunas de las explicaciones que se dan. Aquí aparecen, yo diría, del mundo evangélico, protestante, como se le quiera llamar, de entre los protestantes, este grupo de cristianos tiene una interpretación de los acontecimientos finales interesante y me gustaría pues que la vayamos analizando. Voy a poner de una vez a rodar el video y vamos a ver quiénes son automáticamente, como ustedes pueden ver. Como estamos mirando aquí en el video, si usted puede observar claramente, dice que son Carlos Veloz, el Chambeador, Eduardo Gutiérrez y Salvador Barragán. Son 4, ahorita luego se le va a agregar a otra persona más, uno llamado Edgar Pacheco. En verdad este es un video que se está utilizando solamente con fines de reaccionar a su interpretación de lo que ellos entienden que es el acontecimiento del tiempo del fin. Quiero aclarar que estas personas son en realidad evangélicos. Todos son un tipo de evangélico, o sea, no son exactamente iguales, son dentro del cristianismo. Ellos tienen la fe evangélica, pero se diferencian en algunas cosas que unos creen y otros no. En lo que tiene que ver con profecías, pues se distancian mucho a veces ellos entre ellos mismos. Pero ellos mismos dicen que aunque la profecía no tiene que ver nada para ellos con nada, o sea que si usted acepta a Jesús como su Salvador, pero al final usted tiene ideas que choquen unas con otras en la parte profética, pues no hay problema. Eso es su manera de ellos pues explicar todas las cosas. Entonces vamos a escuchar poquito a poquito para ir viendo. En mi opinión, porque ya de alguna manera he escuchado antes y he visto, ¿por qué no? Algunas de las cosas que ellos dicen, he visto y escuchado algunas de las cosas que ellos hacen y dicen, pues me parece que tienen una interpretación que no es bíblica de la realidad o que no encaja, una interpretación que no encaja dentro de la línea bíblica. Entonces vamos a escuchar para ir generando el comentario de acuerdo o según ellos vayan avanzando o según el video vaya avanzando. Vamos también sobre este tumulto que se ha dado en las redes sociales con respecto a este tema escatológico, y vamos a estar hablando de la profecía de Daniel, vamos a estar hablando también del arrebatamiento y vamos a estar hablando de Israel. ¿Cuál es la identidad, verdad? ¿Qué participación tiene el pueblo de Israel en términos escatológicos? Y lo vamos a estar haciendo en tres etapas, donde vamos a tener 2 rondas de 3 minutos en cada una de las etapas, ¿no? Primer punto, Daniel; segundo punto, arrebatamiento; tercer punto, Israel. Y vamos a permitir ahora al hermano Néstor Díaz que se... Interesante, porque ellos van a hablar de la profecía de Daniel. Daniel y Apocalipsis son 2 libros muy interesantes, muy importantes. Mucha gente no le da importancia porque no lo entiende, porque tiene mucha simbología, porque tiene mucha bestia, muchos reinos, habla de muchas cosas que la gente prefiere no meterse en esos rollos, y no enrollarse así, y prefiere mejor leer los evangelios que hablan de Cristo, que básicamente es muy importante también. Pero aquí me llama mucho la atención que estas personas están diciendo que vamos a hablar de lo que el libro de Daniel explica acerca del fin del tiempo. En verdad eso es un video largo, pero yo voy a ir paso por paso. Hoy vamos a comenzar en estos momentos vamos a comenzar con la explicación que da el Chambeador, así que veo que se llama Néstor Díaz también. Pero vamos a ir escuchando. De
de la profecía de Daniel, vamos a estar hablando también del arrebatamiento y vamos a estar hablando de Israel. O sea, Israel también, Daniel e Israel. Realmente esto va a estar interesante porque cuando analizamos lo que es Israel en la Biblia y cómo lo interpretan los evangélicos en general, nos damos cuenta que hay algo un poco desfasado. Pero yo no quiero como contradecir nada, ni decir nada. Yo no quiero decir cosas que no sea en su momento para tratar de aclarar. Sin embargo, ya ellos van a hablar de Daniel y de Israel. Vamos también sobre esto, este tumulto que se ha dado en las redes sociales con respecto a este tema escatológico, y vamos a estar hablando de la profecía de Daniel, vamos a estar hablando también del arrebatamiento y vamos a estar hablando de Israel. Daniel, arrebatamiento e Israel son tres temas interesantes que ellos van a tratar y que nosotros vamos a seguirlo paso a paso para ver si bíblicamente cada cosa como ellos la interpretan tiene sentido, tiene lógica o encaja dentro de lo que sería el mundo que realmente nosotros queremos que se pueda ver, que se pueda entender. Entonces estamos tratando de ver si podemos ajustar las ideas que ellos se están presentando aquí de tal manera, de tal modo que todo el que pueda ver en este momento pueda detenerse a analizar lo que estamos haciendo y lo que estamos mostrando, pues simplemente se dé cuenta si, bueno, vamos a ver si en estas tres cosas que ellos están mencionando, Daniel, el rapto secreto e Israel, vamos a ver si en estas tres cosas nosotros podemos de verdad ver que encaja lo que ellos están diciendo con las cosas que supuestamente se están presentando. O sea, nosotros vamos a ver si todo encaja dentro del marco que ellos están explicando. Entonces, pues realmente yo pienso que hay que seguir escuchando para podernos seguir informando de las cosas que tenemos que informar. Tercer punto, Israel, y vamos a permitir ahora al hermano Néstor Díaz que se presente de manera formal. Luego ya se presentaron, yo salté esa partecita ahí porque realmente no es necesaria. Algunos comentarios que ellos hacen, realmente a mí no me interesa esos comentarios porque no tienen que ver nada con el tema directamente bíblico que queremos ver. Faltará mucho más tiempo porque cada uno de estos temas son bien profundos, pero apelando al buen manejo de ustedes para dar información, que son buenos comunicadores, gracias al Señor. Es bueno tocar los puntos que ustedes consideren que sean más importantes de cada tópico que vamos a desarrollar. Y quiero comenzar con las profecías de Daniel. Me gustaría escuchar a Néstor, vamos a hacerlo en ese mismo orden. ¿Qué apunta el profeta Daniel cuando habla de los tiempos finales, específicamente cuando se trata de el Hijo del Hombre, las 70 semanas? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería tu perspectiva, hermano? A la luz del contexto histórico. Es decir, el libro de Daniel ha sido dado en un contexto determinado. Las profecías de Daniel. Cuando se habla de las profecías de Daniel, hay que tratar de entender que se está hablando del libro completo de Daniel y de las cosas que se están presentando en las profecías de Daniel. Algo importante es que escuchándolo a ellos, usted va a descubrir que ellos dicen muchas cosas que no encajan dentro de lo que es la explicación de Daniel. Aunque ellos van a tocar partes importantes de Daniel, para poder entender a Daniel, lo que sea, tiene que tener un orden. Debes tener un orden. Vamos a escuchar un poquito más para yo aclarar un poquito más adelante. Apunta el profeta Daniel cuando habla de los tiempos finales, específicamente cuando se trata de el Hijo del Hombre, las 70 semanas. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería tu perspectiva, hermano? A la luz del contexto histórico. Antes de que hable el participante, debo aclarar lo siguiente. Antes de que hable el participante, aclaro lo siguiente. Él está especificando el punto de partida donde él quiere que comience a hablar el participante.
Sin embargo, para el tema que él está presentando, para que haya una claridad, para que se pueda comprender todo bien, lo correcto sería comenzar desde cero. ¿Por qué? Porque entre los evangélicos hay una gran cantidad de personas que son, ¿cómo llamarle sin que se me ofendan? Son iletrados en lo que tiene que ver con profecía de este tipo, de este calibre que ellos están mencionando. No quiero ofender, pero yo sé que se pueden ofender o se van a ofender algunos cuando me escuchen, pero mi intención no es ofenderlo, para nada, pero es la verdad. Son iletrados, o sea, son analfabetos en lo que tiene que ver con el conocimiento profético, que no quisiera pasar a hablar de doctrina para ver si ahí son también, pero por lo menos en lo que tiene que ver con la parte profética, la mayoría de los evangélicos no entienden ni siquiera lo que ellos van a tratar de explicarles, porque yo he hablado con muchos para que me hablen de esos temas y no me pueden explicar. Y yo no estoy hablando de buscar una gente que se haya adiestrado para ir a internet a debatir eso, porque esos son pocos los que hay que hacen eso. Dentro del mundo evangélico en general hay pocos que puedan debatir o que puedan hablar de un tema específico de la profecía de Daniel y Apocalipsis. Con esto no estoy diciendo que no haya muchos de ellos que hayan estudiado sus profecías, porque yo sé que hay como estos que están ahí, pero que ya estos son teólogos, pastores que se han curtido debatiendo, analizando profecía y Biblia con otros. Para ello entonces ellos han llegado a un entendimiento personal de ellos de la profecía. Entonces, lo que estoy diciendo es que todos los evangélicos no son como ellos. La gran mayoría no entiende nada de eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ellos quieren explicar una profecía partiendo por más de la mitad del libro de Daniel, y eso no está bien. Si ustedes de verdad quieren ayudar a sus feligreses, ustedes deben irse a cero. Por lo menos, comenzar en Daniel 2, que es bastante profético y bastante claro, y bastante bien que se muestra que llega hacia la venida de Cristo Jesús, el capítulo 2 de Daniel, y te da la base para tú desde ahí seguir cambiando o seguir adquiriendo información a través de los capítulos proféticos que siguen. Entonces vamos a seguir escuchando, pero ya esa es una de las cosas que me parece que no va bien. ¿Por qué? Porque van a hablar si van a hablar de Daniel, y si Daniel presenta parte del plan de salvación, gran parte de ese plan desarrollado a través de las profecías, pues usted no puede venir y comenzar en Daniel 11. Usted no puede, por ejemplo, mencionar Daniel 12. Usted no puede comenzar en Daniel 12 sin aclarar Daniel 11, Daniel 8, Daniel 7, Daniel 2, que son capítulos que básicamente tocan parte de la historia envuelta con las profecías. Son proféticos, altamente proféticos son. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a continuar para ir viendo cómo aclaramos la parte que sea necesaria aclarar para poder entender este libro mejor. Es decir, el libro de Daniel ha sido dado en un contexto determinado, tiene un objetivo específico y hay que saber identificar los puntos en los cuales... A la luz del contexto histórico, dice el Néstor, a la luz del contexto histórico significa entonces que debe dar una explicación desde cero, tomando en cuenta la historia. O sea, no puede irse allá al capítulo 12, al capítulo 11 o al capítulo 10 o al capítulo 9. No debería. Porque lo que se supone que no es hacer una exhibición de conocimiento de lo que usted quiere. Si eso es lo que usted quiere, ya usted entonces agarra los capítulos y lo explica a su manera, sin tomar en cuenta el orden que él mismo está explicando a la luz del contexto histórico. Debe comenzar en el 2, capítulo 2. Ha sido dado en un contexto determinado, tiene un objetivo específico y hay que saber identificar los puntos en los cuales el libro de Daniel está refiriéndose a eventos que sucedieron muy cercanos a su época, un poquito más lejanos y lo que tienen que ver con... No. Daniel comienza explicando la historia y las profecías no muy cercano a su época, sino en su misma época. Eso es diferente. Si tú me dices que es muy cercano a su época, tú estás abriendo una brecha en la que tú puedes interpretar la profecía más tarde del tiempo en que Daniel vivió.
muy cercano a su época, quiere decir que no fue en su época. Así que ahí hay una falla que es importante que se aclare para poder entender a Daniel. Daniel, la historia y las profecías. La historia y las profecías comienzan a desplegarse en el libro de Daniel en el tiempo de Daniel. Son contemporáneas con Daniel, porque acuérdate que las profecías comienzan con Nabucodonosor, quien es el que gobierna en el tiempo de Daniel. Por consiguiente, no es cerca a la época de Daniel. Es una escatología que lleve, por ejemplo, a una lectura futurista. Lo tiene, porque el capítulo 12 habla de la resurrección de los muertos. Eso es una cosa que no ha ocurrido. También el capítulo 12 habla de que este libro ha sido sellado hasta el tiempo de... Sí, es cierto. Daniel habla del futuro, porque eso es básicamente, tú lo vas a encontrar en varias partes en el relato, diciendo que Daniel habla, a Daniel se le está explicando lo que va a pasar al fin de la ira. Y también en el capítulo 12, por ejemplo, se le dice a Daniel que eso será anda Daniel y vete, porque tú vas a descansar y te levantarás de la tumba al fin del tiempo para recibir tu heredad. Eso dice en el capítulo 12 al final. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que lo que dice Daniel comienza en el tiempo de Daniel, pero se va desarrollando a través de la historia desde Daniel. A eso es a los que en ambiente adventista se le llama interpretación historicista. No es futurista solamente, no es preterista solamente, sino historicista, porque con este término se trata de vincular la idea de que el pasado, el presente y el futuro son continuos en la interpretación profética. Simplemente, sin mucha confusión, saber eso, que el verdadero intérprete o las profecías de alguna manera se interconectan unas con otras, ya que es un plan, es el plan de salvación. Y el plan de salvación no solamente tiene acontecimientos futuros, tiene acontecimientos que comenzaron, estamos hablando del libro de Daniel, obviamente, y en Daniel se está presentando una parte de la historia. Sin embargo, el asunto historicista, la interpretación historicista se puede aplicar desde Lucifer, porque eso es lo que pasa. Con Lucifer comienzan a pasar las cosas allá atrás y comienzan y se siguen desarrollando y se sigue desarrollándose. Dios planifica, Satanás también planifica luego, y entonces al final hay un desenvolvimiento de todo, tanto del bien como del mal, tomando en cuenta que el bien es quien va a gobernar al fin por encima del mal. Seguimos escuchando, no es que no se ha dicho tantas cosas, pero no se han puesto las bases que se deben poner. Tiene que hacer las diferenciaciones. Por ejemplo, el cuerno pequeño de Daniel 7 no es el cuerno pequeño de Daniel 8. Y eso tú te das cuenta por la lectura histórica que se da al capítulo como tal. Cuando tú sabes marcar esas diferenciaciones, eso te salva muchísimo de caer en ciertos excesos que a veces se cae. Lo mismo ocurre con el caso del desolador. Ok, aquí dijo algo que debe ser estudiado. No solamente debe ser dicho así como él lo dijo. Él acaba de decir que hay gente que estudia la profecía y que cometen errores interpretando, porque dicen que el cuerno pequeño de Daniel 7 no es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. El cuerno pequeño de Daniel 7 no es el mismo cuerno de Daniel 8. Ahora, simplemente basta detenerse a analizar la palabra de Dios para darse cuenta que sí, que es lo mismo, que simplemente están presentando detalles diferentes de la misma historia, pero es el mismo personaje o el mismo poder, porque debemos entender que el cuerno pequeño representa una institución representada por una persona, pero no es una persona en sí, sino un poder que pasa o que vive a través de los siglos y que aplica su poder o utiliza su poder para desarrollar el mal a través de los siglos. No es una persona que vive 70, 80 años, estamos hablando de un poder. Ahora, aquí es donde vienen los errores, que ya yo veo claramente que está cometiendo este hermano. Si tú vas a hablar del cuerno pequeño de Daniel 8, Daniel 7, tú necesitas estudiar estos capítulos. Realmente lo estamos viendo que lo ha estudiado. No, él simplemente está diciendo que no es el mismo y ya resolvió el problema. Pero no debe ser así. Ahora bien, ¿qué tú tienes que saber? No, lo primero que tú tienes que saber, para que vayamos directamente al libro de Daniel, y no voy a ir a la Biblia directamente, pero tú puedes ver si lo que te estoy diciendo es bíblico o no.
En Daniel capítulo 2, ahí es donde deberíamos comenzar con la profecía a ver. Y en Daniel capítulo 2 vemos que aparece una imagen que Daniel tiene un sueño, que Nabucodonosor tiene un sueño. El sueño está representado, en el sueño se presenta una imagen. Esta imagen tiene diferentes metales, comienza con la cabeza, que es de oro, luego viene el pecho y los brazos, que son de plata, luego viene el vientre y parte de los muslos, que son de bronce, luego viene las piernas, las piernas, que son de hierro, y luego al final tenemos los pies, que son de hierro mezclado con barro. Cuando vemos la interpretación del sueño, recuérdate que es el plan de salvación, más que ideas separadas de profecías o de acontecimientos proféticos que no tienen que ver uno con otro, más que ideas así, es el plan de Dios presentado en profecías. Por consiguiente, ese plan lleva una línea ininterrumpida. Por ejemplo, cuando tú ves en el capítulo 2, Dios te está presentando todos los reinos que van a pasar por el mundo. Ahora me detengo para aclarar. ¿Cuáles reinos le interesa a Dios presentar en Daniel 2? Bueno, a Dios le interesa presentar los reinos que de alguna manera son los que van a desarrollar, o a través de los cuales Satanás va a desarrollar su plan de engaño. Son los reinos que van a, digámoslo así, a darle poder a la idolatría, a darle poder al ateísmo, a darle poder a la promiscuidad, a la desviación sexual, a todas estas cosas que de alguna manera se practicaban en el pasado, y que desde estos imperios se promovían todo este tipo de cosas. O sea, Dios está presentándote, porque en el mundo han pasado miles y miles y miles de reinos, pero aquí se está hablando de reinos, simplemente reinos que de alguna manera estos reinos, pues aquí se está hablando de reinos que simplemente fueron utilizados por Satanás de alguna manera para promover todas las cosas que de alguna manera le hacían oposición al plan de Dios. Y si vamos rápidamente, vamos a ver que el primer reino fue Babilonia, luego vinieron los medos y los persas, luego vinieron los griegos, luego vino Roma. Atención aquí, vino Roma. Esto que yo estoy diciendo no es un invento ni un cuento, es algo que usted va a la historia y lo va a descubrir, y está dado en Daniel capítulo 2. Luego viene Roma mezclada con barro en los dedos de los pies y los dedos. Y sabemos la interpretación, que el primero es Babilonia, Medo-Persia, luego viene Grecia, luego viene el romano imperial, y luego viene Roma cristiana, o las naciones romanas, las 10 naciones principales romanas que eran cristianas, que inclusive sabemos que en la Edad Media se persiguió muchísimo y se desvivió muchísima gente, se le quitó la vida a muchísima gente. Podríamos decir entonces que sería el cristianismo romano. Podríamos sustituir todo eso por cristianismo romano en los dedos y en los pies, representado a través de lo que sería esa parte de la imagen. Pero fíjate una cosa, la imagen también presenta el transcurrir del tiempo. Babilonia, luego viene Medo-Persia, el pecho y los brazos, pero Medo-Persia está en el futuro de Babilonia. Pero luego viene Grecia, que está en el futuro de Medo-Persia y de Babilonia. Y según va bajando hacia abajo, llega Roma, el imperio romano, y luego de Roma se desgaja y salen 10 naciones, pero estas naciones siguen siendo romanas, pero cristianas. O sea, por eso que tú ves que el hierro que representa Roma y que está en las piernas, baja hasta los pies. Es el hierro porque es el mismo reino, pero como está mezclado con barro ahora, es diferente. Y ahora te dice que después de que ya ve la formación física de la estatua, Nabucodonosor ve una roca, una piedra que fue lanzada no con mano humana, y golpea a la estatua en los pies y desbarata todo. Y luego en la explicación, en la explicación que Daniel recibe, le dice a Nabucodonosor que que esa piedra que golpea a Roma en los pies y desbarata a Roma para arriba y para todos los imperios que están hacia arriba, es el reino de Dios. Y dice que el Dios del cielo va a
poner un reino que nunca se acabará. O sea, me estoy diciendo que así es que se debe comenzar a interpretar la profecía. No sé, porque realmente esta gente, no sé cómo es que ellos quieren ayudar a los demás si ellos ni siquiera tocan la cosa como deberían tocarle. Ellos deberían hablarle exactamente de la cosa que yo estoy explicando ahora mismo. No es posible que se pueda entender el libro de Daniel si tú no lo, bien me refiero, porque tú lo puedes interpretar equivocadamente, erróneamente, si tú no lo explicas cómo se debe explicar. Así que rápidamente, te vuelvo y te menciono, para tú entender a Daniel 9, Daniel 8, para tú saber el cuerno pequeño quién es, por qué es el cuerno pequeño, tú necesitas entender todo. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios lo que hace es que te da la profecía de todo lo que va a pasar desde Nabucodonosor hasta que Cristo venga. Básicamente eso es lo que dice Daniel 2. Tú puedes ser sincero y leerlo tú mismo y leerlo cuidadosamente y luego analizar lo que te estoy diciendo. Yo te estoy explicando que simplemente Dios lo que hace es que nos da la información que nosotros tenemos que tener, y esta información tiene que ver claramente con lo que va a suceder desde Nabucodonosor hasta que Cristo venga. Obviamente ahí está todo sintetizado, y luego las ideas que Dios quiere que salgan al aire, pues las ideas que Dios quiere que salgan al aire van a salir al aire más adelante en los capítulos que siguen, explicando la profecía desde otro punto de vista, pero sin cambiar el plan que envuelve a todas las profecías. Así es que capítulo 2 es lo primero. Ahí se te presentan los imperios y se te presenta un reino que Dios va a poner y que será un reino eterno que nunca más terminará. Ellos no lo mencionan allá porque no les conviene, porque saben que si lo mencionan, pues simplemente se van a desviar por un lado y se pueden meter en problemas si lo analizaran así. Ahora, cuando estoy hablando, el capítulo ahora 2 es la base del capítulo 7. El capítulo 7 presenta lo mismo de nuevo. Fíjate, yo te lo estoy diciendo de memoria porque para una persona que estudie, básicamente la mayoría de los adventistas que estudian, pues entienden esto sin tanta problema, por ejemplo, en el capítulo de Daniel 7, sin mirar los detalles, mirando en la generalidad de lo que está diciendo, es que aparecen 4 bestias diferentes la una de la otra. La primera fue un león que tenía 2 alas. Luego aparece un oso que tenía 3 costillas en la boca y tenía un lado más, caminaba cojeando porque tenía como una pata más corta que otra. Luego, después del oso, viene un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y luego viene una bestia espantosa. Eso es lo primero. Y aquí, en el capítulo 7, sería lo que tú necesitas tendrías tú lo que necesitas para poder entender mejor el plan de Dios en el fin del tiempo y las cosas que Dios quiere que tú sepas que van a suceder, porque todo eso tiene que ver con la muerte de Jesús y con la preparación que tú tienes que darte para poder servir de antorcha a otra persona para guiarlo. Entonces, las 4 bestias de Daniel 7, el primero dije que es un león, el segundo es un oso, el tercero es un leopardo y la cuarta es una bestia espantosa. Dije que es un león con 2 alas. Ya vimos que representa a Babilonia, o usted va a ver que representa a Babilonia. Luego viene un oso que se explica que es Medo Persia. ¿Por qué cogea de un lado sí, de otro no? Porque simplemente cogea de un lado sí, de otro no, porque simplemente uno era más fuerte que el otro. Luego viene Alejandro Magno, representado en el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Las 4 cabezas son los 4 generales en que se dividió el reino, el imperio de Alejandro Magno. Tenía un cuerno principal y este cuerno principal representa a Alejandro Magno. Las 4 alas representa la velocidad rápida con que él conquistó todo lo que representaba su reino. Luego viene una bestia espantosa que tenía 10 cuernos sobre sus cabezas. Esta bestia espantosa es el Imperio Romano. Ya eso está claro, está demostrado en la historia. No hay forma de que alguien interprete equivocadamente eso, pero la interpretación incorrecta te confunden y te envuelven y te sacan de circulación.
luego vienen los 10 cuernos que están en la cabeza. Estos 10 cuernos pues representan lo que sería las 10 naciones en que se divide lo que hoy conocemos como la zona europea. O sea, nosotros sabemos que los 10 cuernos de la cabeza representan las 10 principales naciones de Europa, que ya vimos en los dedos de los pies, que son que ya vimos en los pies, que son los 10 dedos que están formados por hierro y barro. Un dato interesante es que en la cabeza salen 10 cuernos, y los cuernos son romanos porque primero viene la bestia y luego le surgen los 10 cuernos. Entonces eso significa que así como en los pies los dedos son parte del hierro y representan a Roma, en la bestia espantosa los 10 cuernos son romanos. Entonces estamos mostrando claramente que hay un paralelismo, claro, no hay confusión, eso está claro. Ahora, algo interesante es que entre los 10 cuernos surge un cuerno pequeño. ¿Dónde surge ese cuerno? En Roma, porque es en la cabeza de la bestia, que surge entre los 10 cuernos que ya habían surgido primero, y luego sale un cuerno pequeño que también es romano. ¿Por qué? Porque surge en la cabeza de Roma. Y entonces este cuerno derriba 3 y luego se dedica a hacer guerra contra los santos y a los santos del Altísimo, tratar de quebrantar y tratar de cambiar los tiempos y la ley. O sea, estamos hablando entonces de que el trabajo que hace este cuerno pequeño es un trabajo de destruir al pueblo de Dios, de perseguir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Ese cuerno pequeño se verifica con el papado, porque el único poder que surge en la Edad Media, tal como lo dice en la profecía, es el papado. Y el papado, todo el que es honesto con la historia sabe que dice que persiguió por la Edad Media. De hecho, tenemos gente que fueron muertas, fueron quemadas en hoguera. Por ejemplo, tenemos a Juan Hus, tenemos a Felipe Melantón, tenemos a Martín Lutero, tenemos a John Wesley, tenemos varias personas que hay películas hasta en YouTube presentando la historia de ellos que fueron perseguidas por el cuerno pequeño. Entonces, realmente son muchas más. Yo mencioné algunas así al azar, las que me vinieron a la mente, pero hay muchas personas más que sufrieron la muerte por no aceptar lo que el cuerno pequeño le decía que tenían que aceptar. Entonces, si tú observas en el capítulo 7, que él lo tocó porque mencionó los dos cuernos, el cuerno del capítulo 8 y el del capítulo 7, si tú observas, en el capítulo 7 también se te presenta que el cuerno pequeño iba a hacer su actividad, y luego se le presenta que fueron puestos tronos y se presenta el Hijo del Hombre y es llevado frente al Padre, y el Padre se sienta y el juicio comienza. Está diciendo que se lleva, si tú lees cuidadosamente el capítulo 7, dice que se va a efectuar el juicio de los santos. O sea, se va a llevar a cabo el juicio del pueblo de Dios. Y del pueblo de Dios no está hablando de la nación judía, porque ese es otro problema que hay, otra mala confusión, que yo sé que el tiempo no me va a dar porque ya tengo un buen rato en esto, pero no está hablando de la nación judía, está hablando del pueblo de Dios, incluyendo gentiles y judíos, ambos pueblos, uno solo. Eso es lo que vamos a ver. Si seguimos con esta revisión que estamos haciendo, vamos a ver los detalles. Entonces, cuando vamos al capítulo 8, el capítulo 8, ya vimos rápidamente. Voy a repasar rápido el capítulo 7 para dar una pinceladita al capítulo 8 y ahí nos detenemos porque ya hemos hablado mucho. Pero todo eso tú lo puedes hacer revisando la Biblia tú mismo. Por ejemplo, en el capítulo 7 te presenta 4 bestias. La primera te dice que es Babilonia, que es un león. La segunda es Medo-Persia, que es un oso. La tercera es Alejandro Magno, que es un leopardo. La cuarta es Roma, está representado por una bestia espantosa. En la cabeza de Roma salen 10 cuernos, ¿verdad? Entonces se levanta, pues si salen 10 cuernos en la cabeza y representa a Roma, entonces los cuernos son romanos. Luego aparece un cuerno pequeño y derriba 3, ¿verdad? Y él crece muchísimo y controla y persigue y maltrata. Eso es lo que dice en Daniel 7:25. Luego a Daniel le llama su atención para que él mire al cielo y vea que se están poniendo tronos
aparece uno como el Hijo del Hombre, que es llevado delante del Padre, y te está diciendo de ahí en adelante que se va a ejecutar el juicio de los santos. De hecho, el capítulo está diciendo claro, lo que Dios quiere que tú veas en el capítulo 7, que viene una gran persecución y que en algún momento después de esa persecución comienza el juicio, el famoso juicio final. Pero el juicio final no se da después que los santos mueren, sino después que el cuerno pequeño ejecuta la persecución que presenta la palabra de Dios. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que está bien claro en la palabra de Dios que hay un orden y que si uno no entiende ese orden, pues se puede perder en el camino, no va a entender. Entonces, aquí es donde se debe diferenciar uno de los problemas de la mayoría de las iglesias protestantes, especialmente me refiero a los evangélicos, que no tengo ningún deseo de hablarle mal ni hablar mal de ellos, pero al no ser letrado en profecías, pues inventan todas esas cosas. Esta gente que estoy poniendo aquí no son letrados en profecías. ¿Por qué? Porque ellos, si tú pudieras explicar o leer las profecías como ellos la escriben, te vas a dar cuenta que inventan un sinnúmero de cosas para tratar de justificar las ideas que tienen, que cuando tú te das cuenta no encajan dentro de la realidad y el marco profético que Dios ha puesto. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Nosotros tenemos el llamado de estudiar la Biblia, de leer las profecías, de preocuparnos por nuestra salvación, pero también ayudar a otras personas que necesitan conocer estas cosas, porque la verdad es que al fin y al cabo una mala interpretación profética te puede hacer perder la salvación, porque te va a cambiar la actitud hacia tu deber como cristiano que se quiere salvar. Cuando una gente no le pone atención a las profecías, simplemente al fin de cuentas va a vivir una vida desorientado espiritualmente, va a pensar que con las cosas son como le salgan, y nosotros sabemos que no es así. La Biblia hay un orden dado y ese orden se conecta en todas direcciones, porque no hay un desorden, sino un orden que Dios ha dado. Entonces, aquí ya sería el fin de lo que sería el capítulo 7. Cuando tú vas al capítulo 8 de Daniel, en el capítulo 8 de Daniel se repite el mismo proceso que en el 7, pero se te da más detalle. Lo primero que se te dice es que aparece un carnero y un macho cabrío que están peleando, ¿verdad? Luego te dice que de uno de los 4 vientos, que por eso es que él dice que no es el mismo, pero es un error. El cuerno pequeño de Daniel 8 y de Daniel 7 es el mismo. Lo que pasa es que ellos piensan que es Antíoco Epifanes, porque ellos tratan de justificar la idea de que el cuerno sale de uno de los 4 cuernos, o de los cuernos, de uno de los cuernos, perdón. Ellos piensan que el cuerno pequeño sale de uno de los animales, del macho cabrío o del carnero, pero no es así. El cuerno de Daniel 8, si tú quieres leerlo más cuidadosamente, sale de uno de los 4 vientos. O sea, los 4 vientos en ese capítulo significan los 4 puntos cardinales. Entonces, el cuerno que sale, que persigue, fíjate que hace lo mismo, persigue como persigue el del capítulo 7. O sea, el cuerno de Daniel 8 persigue a los santos del Altísimo como lo persigue el del capítulo 7. O sea, hay una relación clara. No hay forma de que tú puedas cambiar. No hay forma de que tú puedas cambiar el significado a la profecía, porque eso está claramente explicado ahí. Entonces, amigos que me están escuchando, el plan mío es que tú puedas preocuparte por leer, porque ellos están dando un comentario, pero el comentario no están usando ni siquiera la Biblia y están dando su opinión de algo bíblico, y no se puede dar la opinión de algo bíblico sin leer la Biblia. Ahora, si tú lees cuidadosamente, vas a ver que el orden que te estoy presentando es el orden bíblico. Fíjate que tú puedes ir al capítulo 2 de Daniel y vas a ver los metales que te acabé de explicar, vas a ver la interpretación que le dé el ángel, que eso es lo que tú tienes que saber para entender. Vas a ver cómo se compone el metal de los pies, que es con barro, y vas a ver que una piedra golpea en los pies a la estatua y la desbarata. Eso es bíblico. Paso por paso tú puedes ir a la Biblia. Cuando tú vas al capítulo 7, vas a ver que hay 4 bestias. Eso es lo que dice la Biblia.
y te está diciendo que uno es un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa. De la bestia espantosa en su cabeza salen 10 cuernos, en medio de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo, hace muchísimas barbaridades, persigue, le quita la vida a muchísimas personas que son santos del Altísimo. Y a Daniel en un momento determinado se le quita la visión del cuerno pequeño y se le presenta la visión del cielo para que él vea lo que pasa después, probablemente no muy lejos, después que el cuerno pequeño hace su primer ataque. Y entonces a eso es que se refiere cuando comienza a hablar del juicio que comienza. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la Biblia es que lo que el cuerno pequeño está acabando con todo, Dios está preparando su pueblo, está preparando el proceso Dios está haciendo el proceso para preparar el camino de los que van a salvarse, del plan de salvación. Por eso que es el juicio. Por eso que te dice que el anciano se sienta y el juicio comienza. Y se abren los libros y se comienza a revisar a ver quiénes se van a salvar. Es un proceso que comienza mientras todavía el planeta está funcionando, mientras la gente está viva y todo eso. O sea, el juicio a favor de los santos se da antes de que los santos reciban el reino. No es como la gente piensa que se murió y que se va para el cielo y que va para un juicio. No, no, no. Dice, y se da el juicio en favor de los santos y luego los santos poseen el reino. Luego en el capítulo 8 aparece el macho cabrío, el carnero y el macho cabrío, ¿verdad? Y entonces vemos que aparece de nuevo un cuerno pequeño que sale de uno de ellos. Dice, pero el uno de ellos se está refiriendo a los 4 vientos. Y repito, aquí en ese capítulo los 4 vientos significan los 4 puntos cardinales. Y de uno de los 4 puntos cardinales aparece el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño en Daniel 8 representa igual que en el 7 a Roma. Lo único que en el 8 representa las dos fases, representa Roma imperial. Por eso hace 2 ataques, hace un ataque horizontal y hace un ataque vertical, porque representa a Roma imperial y a Roma papal. Por eso que tú ves que persigue también a los santos del Altísimo. Básicamente, ahí no hay nada, no hay forma de perderse ahí. Pero hay algo interesante, en el capítulo 8 te vuelve y te menciona lo que te mencionó en el 7. En el capítulo 8, versículos 13 y 14 te dice que hay una conversación entre 2 personas y que una de las personas hace la pregunta, ¿y hasta cuándo va a ser que ese cuerno pequeño va a estar maltratando, pisoteando y acabando con todo? Y viene y le responde la otra persona, hasta 2300 tarde y mañana y el santuario será purificado. O sea, cuando tú analizas la purificación del santuario, simplemente es el juicio que comienza y se le está diciendo a la persona, no, él va a estar haciendo todo eso, pero hay un momento en que se le va a quitar el poder, porque Dios va a comenzar a definir su reino, Dios va a comenzar a definir los que le pertenecen a él, y una vez que él defina eso, ya se acabó el poder del cuerno pequeño y ya no podrá seguir maltratando a el pueblo de Dios. En términos reales, lo que está diciendo es que en Daniel 8, 13 y 14 se está dando la fecha cuando comience el juicio. Claramente, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Luego viene las 70 semanas en el capítulo 9. En el capítulo 9 viene las 70 semanas y ahí es que ellos tienen un lío fuerte. De hecho, vamos a poner un poquito más para que ustedes vean qué es lo que ellos tienen en el capítulo 9. Porque ahí le choca todo, porque al traer un problema desde atrás, ahí tienen que arreglar la cosa como Dios lo ayude. Miren lo que dice ahora. Daniel 7 no es el cuerno pequeño de Daniel 8. Y eso tú te das cuenta por la lectura histórica que se da al capítulo como tal. Ellos no le dan lectura histórica. Él dice así, claro, porque él no está haciendo el repaso para ver si es histórica de verdad. Y cuando usted lo analiza, él puede tocar parte de la historia cuando está narrando el capítulo o interpretándolo. Pero cuando tú lo analizas, te vas a dar cuenta que tiene muchísimas fallas que no son reales. De hecho, ellos mismos tienen problemas. Eso es más que suficiente para saber que ellos están mal. Porque ellos mismos chocan en su propia interpretación. Ahí hay 4, ahorita va a entrar uno. Y ese uno es el que más se acerca a la verdad. Y ustedes que lo pueden escuchar para que ustedes vean todo lo que él va a decir. Pero él es igual que ellos, preparado igual que ellos, estudia igual que ellos. Pero él es sincero, es más sincero porque él dice que él no encuentra ninguna de las cosas que ellos enseñan. Él la encuentra
ahí le encuentra en esa interpretación que ellos dan. Cuando tú sabes marcar esas diferenciaciones, eso te salva muchísimo de caer en ciertos excesos que a veces se cae. Lo mismo ocurre con el caso del desolador. Creo yo, por ejemplo, cuando leo el texto en la profecía de las 70 semanas de Daniel, hay que hacer una diferencia entre el príncipe de un pueblo que ha de venir y el de... Claro, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo en cuanto a la práctica, porque el desolador es el poder que va a mover al príncipe. El desolador es el imperio que es movido por el enemigo de Dios para que ejecute la desolación. Y ese desolador en diferentes tiempos se manifiesta de manera diferente. En el año 70, el desolador utilizó a Tito, el general Tito, ¿verdad?, del Imperio Romano, para que desolara a la nación judía. Pero en el tiempo del fin, el desolador vuelve y utiliza al poder romano en términos religiosos, al poder romano, para que él entonces desole o destruya todo lo que pueda del planeta. Y por eso es que te dice que luego vendrá el fin sobre el desolador, dice el capítulo 9, dice que vendrá el fin sobre el desolador, y que el desolador a su vez también será desolado o será destruido. Desolador. Son dos diferenciaciones muy marcadas que hay que hacer. La clave está en el versículo 27, en la parte A. En la parte A del versículo 27 está hablando obviamente del príncipe del pueblo que ha de venir, que es el que destruyó la ciudad, y que muchos le dañan al anticristo porque realmente está hablando del general romano Tito. Sin embargo, el anticristo aparece, pero aparece en la parte B del versículo cuando dice: después, con la multitud de las abominaciones. Usted cree que Tito, el general Tito y el desolador son diferentes. O sea, el desolador es como el anticristo, parece para ellos lo tienen dividido así, pero eso es una teoría que ellos están tratando de encajar dentro del cuadro que ellos tienen con la palabra de Dios, a ver si encaja y sale bien. Pero la prueba de eso es que él mismo es uno que interpreta la cosa, que la mayoría de ellos mismos no aceptan eso, porque entienden que hay una falla ahí que no está bien explicada, que no está clara. Así que hay muchos detalles interesantes. Tendrá el desolador hasta que ocurra la consumación y lo que está determinado les venga al desolador. Entonces, cuando tú notas eso, está haciendo como una suerte de creación de nueva línea temporal. Es decir, las 70 semanas representan una línea de tiempo que se cumplió. Estamos bien. Bueno, hermano, vamos a concluir aquí, ya está bueno. Yo voy a seguir ahora con el segundo de ellos que va a hablar, porque según ellos vayan hablando mucho van a repetir. Vamos a volver a repetir de nuevo esto mejor, pero le he hecho un análisis general aquí para que usted analice y trate de entender las cosas que se está diciendo aquí mejor. O sea, lo que me interesa es que ustedes puedan entender sin dificultad. Lo que me interesa es que usted pueda entender sin dificultad que ellos están haciendo una mala interpretación. Yo traté de explicarle ahí los capítulos. No, si me pongo a leerlo voy a durar mucho, pero le di la idea del capítulo. Usted puede ver el video y ir a los capítulos y va a descubrir que lo que yo estoy diciendo no es un invento, que está ahí así mismo, y usted va a ver que encaja perfectamente dentro de la explicación que se está dando. Sin embargo, aún así sé que habrá gente que no está de acuerdo porque tiene ya otra idea premeditada, y vamos a seguir porque yo pienso hacer la parte que sigue. Luego de esto viene, me parece que se llama Salvador Barragán y va a dar su opinión. Entonces vamos a analizarlo con la Biblia, a ver si lo que él dice es real. Luego viene el otro, el Gutiérrez. Todos son muy teóricos, toditos, tienen muchísimas teorías raras, pero cuando vamos a la práctica en los versículos vamos a ver que se alejan o se distancian de alguna manera de cada uno. Y cuando entre Edgar Pacheco, que es uno de los que yo veo que está mejor preparado de ellos, según lo que yo puedo percibir, y por la misma discusión que se arma entre ellos mismos, me di cuenta que él tiene un mejor dominio, pero aún así tiene alguna falla que vamos a mencionarla por nombre y apellido cuando él la mencione. De hecho, es un caso interesante porque él es uno de los que presenta un poco más claro, siendo evangélico, siendo de una de esas denominaciones protestantes parecidas, tienen choque entre ellos. Así que, hermano, bien, le damos las gracias a Dios porque nos ha permitido hablar de su santa palabra. Al principio comenzamos este tema no con el ánimo de discutir, ni de ofender, ni de hacer sentir mal a nadie, aunque hay que decir verdades de algunas de las cosas que se ven claramente y que necesitan ser aclaradas. Pero le pedimos a Dios que esto de verdad no hayamos ofendido a nadie, y que si hay alguna ofensa, pues
nos disculpen quienes entiendan, si se hayan sentido ofendidos, que esto no lo hacemos con ese ánimo de pelear ni de discutir, simplemente de presentar estas verdades que de alguna manera podrían servirle de ayuda a los que sean sinceros y que están buscando la verdad. Así que en el nombre de Jesús pedimos a Dios que esto pueda llegar a personas que quieran aprovecharlo y disfrutarlo y enseñárselo a otros. Así que será hasta un próximo video. Bye. Gloria al Cordero, Rey Salvador. Su plan eterno se cumple con amor. La profecía demuestra su verdad. Cristo gobierna por la eternidad. Pronto vendrá con poder y majestad, y su pueblo heredará la inmortalidad. 70 semanas fueron señaladas para el Israel y promesas consagradas del decreto antiguo. La cuenta empezó y el Mesías prometido al mundo llegó. En la mitad de la semana murió y con su sangre la redención aseguró. Gloria al Cordero, Rey Salvador. Su plan eterno se cumple con amor. La profecía demuestra su verdad. Cristo gobierna por la eternidad. Pronto vendrá con poder y majestad, y su pueblo heredará la inmortalidad. Desde el cielo Jesús hoy intercede y el pecador arrepentido socorre y sostiene. Ya se aproxima el glorioso día final, cuando termine el conflicto universal. Los reinos humanos pasarán sin quedar, mas los redimidos con Cristo reinarán.